Ben, bos días a todas e a todos despois deste acto institucional e artístico. Comezamos o excelente programa que prepararon as compañeras e compañeros da Asesoría de Bibliotecas Escolares coa presencia de Marta Sanz. Os que estades aquí sabedes que o ano pasado intentamos que houvese esta actividade, pero non foi posible e Marta estaba comprometida, deunos moita pena. Eu cando tuven que chamar a Marta, por exemplo, para decirlle Marta que non podemos, bueno, deunos moita pena, pero agradecemos moitísimo que a volta a túa disponibilidade para volver e repetir un pouco, o repetir non, pero comprometerte con estes clubs de lectura de Galicia. Marta Sanz é unha das voces máis interesantes, para min máis potentes, da literatura española neste momento, a literatura en lengua castellana. Bueno, vos a coñecedes, vou vos comentar así algunha cousiña. Estuvo onte presentando o seu último libro nunha librería aquí en Santiago. É unha muller que está escribindo continuamente, que podemos escoitar na radio, que podemos ler na prensa. É unha moi... Como faz, Marta? Non lo sé. Bueno, Marta Sanz ven desde Madrid, doctora en Filoloxía, publicou novelas, contos, ensaios e poemas e sigue publicando, como digo, continuamente. Entre as primeiras das súas novelas podemos falar de El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, que foi premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 2001, Susana y los viejos, que fora finalista do Premio Nadal en 2006, La lección de anatomía. É unha triloxía que se coñece como do detective Arturo Zarco, que é formado polos libros Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, e a última, que é Pequeñas mujeres rojas, que teño que decir, Marta, que é un dos libros máis perturbadores que leí nos últimos anos. Perturbadores, hipnópticos, interesantes, bueno, que recomendo vivamente, pero que, bueno, hai que prepararse, hai que prepararse. Ben, seguiu publicando Clavícula, por exemplo, é un libro ben interesante que eu teño amigas que leron no seu momento e que, bueno, que lles serviu para superar incluso dolencias propias. En fin, hai toda unha serie de traballos de poesía, por exemplo, de ensayo, La vida secreta de los gatos, por exemplo, que está con ilustracións de Ana Juan, é un libro ben interesante. Ben, en canto aos seus ensaios, Éramos mujeres jóvenes e un pequeniño que eu recomendo vivamente, que é Monstruas e centauras. Como digo, o último libro que está neste momento presentando, Parte de mí, é un libro transmedio, me permites? Non sei se estaríamos falando dunha literatura transmedio, un libro que foi, bueno, foi inicialmente creado en Instagram, non? Pero que agora ten un formato libro e con toda a súa riqueza. Bueno, eu creo que é un bon modelo do que pode ser a literatura transmedia. Bueno, neste pequeno non vos vou a ler nada máis que o título dun dos capítulos, en Monstruos e centauras. La sociedad culta enseña a leer a su ciudadanía. E como non lle quero roubar máis tempo, non vou a ler unha cita, se nos dera tempo final, pois sí. Gracias por estares aquí, Marta Sanz. Bueno, muchísimas gracias a Cristina por la generosidad de su presentación, sobre todo un día en el que yo no venía a hablar de mis libros y de hecho creo que voy a hablar muy poco de mis libros porque lo que quiero compartir con vosotros es una dimensión seguramente más general de lo que para mí significa la literatura, los procesos de lectura, enseñar a leer, enseñar a escribir y todas estas cosas. Pero antes de entrar en materia, que no sé cuánto tiempo tenemos, lo primero que yo quiero es agradeceros vuestro trabajo. Agradeceros vuestro trabajo en unos tiempos que han sido crueles, sórdidos y estresantes para todos nosotros y para todas nosotras. Yo os lo agradezco como tal trabajo, os lo agradezco desde un punto de vista social y comunitario y político, pero también os lo agradezco por la cuenta que me trae, como persona que sé que muchas veces está en vuestras cariñosas manos, ¿no? Entonces quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que participan en los clubes de lectura, a las personas
personas de las bibliotecas escolares, a Cristina que me ha presentado, a Paz Pereiro, a María que ha estado en contacto conmigo, a Javier Pintor que siempre me cuida muy bien y desde luego a todos vosotros y vosotras que hacéis que de alguna manera en estos tiempos en los que hemos estado a punto de ahogarnos por esas pantallas líquidas que afortunadamente nos han mantenido conectadas y conectados, pues en estos tiempos de ahogarnos en este mundo de lo virtual, en este mundo de los espejos mágicos, habéis todavía conservado un poco la llama de la reconexión con esa parte de nuestra humanidad que tiene que ver con lo analógico. Entonces yo por esto os doy muchísimo las gracias, ¿no? También os pido que me disculpéis porque yo estoy normalmente acostumbrada a escenarios más pequeños y yo pensé que íbamos a poder empatizar en un ambiente más pequeño y cuando me he encontrado con todo esto tan espectacular, con estas luces, con estos micros y tal, me ha entrado un poco de cosa. Yo en principio le había pedido a Severín que trajera hasta una pizarra, pero he dicho, olvídalo. Deja la pizarra, total, si no vamos a poder verla, ¿no? Y luego, en tercer lugar, como parte de este introito, yo quería dar muchas felicidades a Eva Mejuto, que no sé si andará por aquí, ahí está en la primera fila. Eva, muchísimas felicidades, me alegro muchísimo de tu premio, me ha gustado mucho lo que dices y de hecho voy a aprovecharme de lo que has dicho para empezar a hablar. Eva en un momento determinado ha dicho que claro, que la literatura es un acto de comunicación, partamos de esa base, hay para ciertas personas para las que esto quizá no sea tan evidente. Para mí, como para Eva, la literatura es un acto de comunicación, pero claro, sin vuelta, como ella también ha dicho, el acto está incompleto. Es un acto de comunicación donde importan los procesos de expresión escrita, pero donde son fundamentales los procesos de comprensión lectora. Y la lectura no es algo que nos caiga del cielo. La lectura es algo que se aprende, la lectura es algo que se construye, la lectura es algo que se perfecciona. Y ahí estáis vosotros y vosotras. Yo, en realidad, lo que quería compartir esta mañana es esa especie de complejidad y simultánea sencillez que implica el acto de escribir y el acto de leer mientras se van sacando a la luz las tripas del reloj. Hay gente que considera que cuando nosotros estamos leyendo perdemos espontaneidad y perdemos frescura cuando sabemos más cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el conocimiento nunca entorpece el placer. Y creo que vosotros y vosotras sois personas que lo que hacéis es perfeccionar el conocimiento, perfeccionar las estrategias de aproximación a los textos literarios para convertir la experiencia de leer en algo natural, en algo vital, en algo que intervenga en la intimidad de los seres humanos y al mismo tiempo nos pueda servir para transformar el ámbito social en el que nos movemos y en el que vivimos. Como veréis, yo tengo una visión muy optimista de la literatura y es la que voy a intentar exponeros. Yo trato de exponeros mi experiencia como lectora, como escritora, también como docente algunos ratos y voy a intentar hacerlo desde la mayor honestidad, ¿no? Yo creo que para leer y para disfrutar de lo que se lee, como se estaba diciendo, cada uno de nosotros, cada una de nosotras ha de hacerse su propio concepto personal, su propio concepto más allá de las instituciones y de las academias, de lo que significa la literatura y de lo que significa el hecho de leer en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, yo con el paso de los años he llegado a la conclusión de que la literatura para mí, y me explicaré un poquito más adelante, es un artificio. Suena mal y lo que voy a decir va a sonar todavía peor. La literatura para mí es un artificio en el que quienes nos dedicamos a este
oficio, y considero que esto es un oficio, el oficio de escribir, lo que hacemos es enfriar nuestras emociones a través de la manipulación lingüística que hemos convertido en un texto y que llega a los lectores y a las lectoras para ampliar su visión del mundo. Entonces, creo que en el proceso de comunicación literaria, porque en esta definición que yo os he dado, que es mi definición personal de literatura, está implícito el esquema de la comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un texto, hay un código, hay un contexto que no suele coincidir en muchísimos casos que rodea al emisor y al receptor. Bueno, pues en este proceso de comunicación, en esta definición que suena tan fría, enfriar la emoción, distanciarse, artificio, hay algo muy intencional por mi parte. Yo creo que todos y todas estamos muy marcados y marcadas por una visión tremendamente romántica de lo que es la literatura y el contacto con la literatura y la comunión de las almas que se produce a través de la maravilla de la literatura entre los lectores y los escritores y las lectoras y las escritoras. Entonces, creo que en esa concepción romántica hay algo mitológico que de algún modo sacraliza la literatura. Y creo que una de nuestras tareas como personas que dinamizamos los clubes de lectura o como personas que estamos en las bibliotecas estimulando a los que llegan por allí para que se lleven un libro a su casa, es que pierdan el miedo al texto literario. Que el texto literario deje de tener esa especie de aura religiosa que a veces nos aparta porque le tenemos una reverencia excesiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer dentro de los clubes de lectura y en las bibliotecas es verdaderamente democratizar los procesos de comprensión y a veces de expresión literaria para que las personas se den cuenta de que la ficción es verdad. Y cuando yo digo que la ficción es verdad, me estoy refiriendo a que quienes escribimos, a través de nuestras máscaras o a través de nuestros relatos escritos en primera persona, lo que estamos haciendo es pues, transmitir, expresar una serie de incertidumbres, una serie de preguntas, una serie de valores, una serie de tesis. A veces también funcionan las tesis en la literatura, aunque llevemos muchos años demonizando eso que se llama la literatura de tesis, que al fin y al cabo acaban formando parte de la carne y las sinapsis cerebrales y la manera de entender el mundo de quien lee esas historias y se sumerge en los textos como Mary Poppins salta con sus niños dentro de la baldosa que les pinta el desollinador a la puerta de un parque. Entonces, creo que hay que naturalizar los procesos de comprensión lectora y al mismo tiempo darnos cuenta de que en ese proceso de naturalización nos estamos jugando la vida y que leer implica un riesgo y que para leer tenemos que ser intrépidos, tenemos que ser intrépidas, tenemos que estar dispuestos a dejarnos una parte de nosotros y de nuestros prejuicios en el momento en el que estamos leyendo un libro. Ahora que se llevan tanto los emoticonos, yo pienso que los buenos libros lo que terminan haciendo es volarnos la cabeza. ¿Conocéis el emoticono ese de la carita amarilla? Bueno, todos son caritas amarillas, que parece que de la cabeza les sale una bomba atómica. Bueno, pues los buenos libros nos colocan en ese filo y nos colocan en esa situación de riesgo. Los buenos libros yo creo que lo que terminan haciendo es eso, reajustar completamente las cajitas de nuestros prejuicios. Yo al menos eso intento hacer cuando escribo y eso es lo que me gusta que me hagan a mí cuando leo. No que me dejen en mi zona de confort,
no que ratifiquen mi visión del mundo, no que me den la razón, sino que me planteen un hilo de diálogo, que me planteen un hilo de conversación que a mí de algún modo me obligue a empinarme, como dice la poeta uruguaya Ida Vitale, y me obliguen a mirar las cosas de otra manera. Y desde una sensación inicial de no comprender muy bien lo que tengo delante de los ojos o lo que están tocando mis dedos, pues de repente ir descubriendo cosas, ir abriendo puertas, ir viendo rayos de luz que a veces me dolerán, que a veces me harán mucho daño, porque en muchas ocasiones la lucidez que nos proporcionan los buenos libros, los buenos poemas, las buenas novelas, tiene un primer momento de tristeza, tiene un primer momento de reconocimiento o de visibilización de aspectos de la realidad o de nosotros mismos o de nosotras mismas que no nos gustan. Pero creo que a la larga, esa visibilización de la oscuridad o esa visibilización del daño repercute en que eso se pueda reparar. Por eso insisto en que yo soy una mujer muy optimista. Yo en mis libros a veces hablo de asuntos tristes, como comentaba antes Cristina, con pequeñas mujeres rojas, pero al final lo que yo tengo es una enorme confianza en la palabra. Yo tengo una confianza tan desmesurada en la palabra que creo que realmente la palabra literaria nos puede servir para intervenir en lo real y cambiarlo. Creo verdaderamente que la literatura es performativa y por eso creo que, como os decía al principio, trabajamos con un material de riesgo, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Con esto os quiero decir que a veces es complicado separarse de los discursos de la literatura y de la lectura en general que la plantean en términos de grandes palabras, que la plantean en términos humanistas absolutos de bondad, de belleza, de perfección. No, yo no creo que la literatura sea eso. Y no creo que esa sea la manera estimulante de leer. Creo que eso nos reduce mucho el campo y a veces nos aparta de los libros, tanto como esa falsa sacralización que nos dice que solamente los elegidos y los tocados o las tocadas por el dedo de Dios son capaces de contar su historia a través de la palabra escrita, y de la misma manera se señala a los lectores y a las lectoras, buenos lectores y buenas lectoras, como seres excepcionales. No creo que se trate de eso en ningún caso. Yo creo que el proceso de comunicación literaria al que ha aludido antes Eva es a la vez, como os decía, muy sencillo y muy complejo. En un extremo del proceso de comunicación hay un hombre, hay una mujer que tiene una intención comunicativa, que puede ser más o menos imprecisa, que tiene una intención comunicativa que podemos situar a lo mejor en el territorio de las certezas o las incertidumbres, de los miedos, de la necesidad de expresar la alegría o de la necesidad de expresar el dolor, del impulso de querer comunicarse con los demás. Hay algo dentro del escritor, dentro de la escritora, un magma emocional que está dentro de su cabeza, de sus tripas, de su páncreas, de lo que vosotras o vosotras queráis, que se convierte en algo objetivo, se objetualiza cuando ese magma emocional interior sale a través de la codificación lingüística, a través de la palabra que se elige, a través del género que se elige. Y en ese proceso de buscar las mejores palabras o el género más apropiado, encontrar el estilo justo para expresar esa idea que tú quieres compartir con tu comunidad o con comunidades futuras, en esa pulsión comunicativa también hay un aprendizaje. Cuando quienes escribimos construimos metáforas, cuando quienes escribimos buscamos analogías, pensamos en
en personajes, pergeñamos todo tipo de ficciones, estamos colocándonos en otra piel, estamos haciendo un esfuerzo por ver desde otro punto de vista y insisto, y en ese ejercicio de la búsqueda del léxico y de la combinatoria de las palabras, que en definitiva es a lo que le deberíamos llamar la invención literaria, en esa cristalización del estilo se produce la maravilla de que aprendemos. Hay escritores y escritoras rutinarios que se hacen un estilo, que se hacen reconocibles, que están trabajando siempre con los mismos instrumentos, que se nota que cuando escriben se aburren, que se nota que cuando escriben no están poniendo en riesgo su prestigio y su integridad física. A mí me interesan los escritores y las escritoras que cuando escriben ponen en juego su prestigio. Se colocan en otro lugar, se atreven a mirar de un modo en el que a lo mejor no estamos acostumbrados a mirar. Y en ese sentido buscan no ser complacientes, buscan a veces subvertir, transgredir tabúes, lograr que, como os decía al principio, los prejuicios de los lectores y de las lectoras se remuevan, porque al fin y al cabo, insisto, la literatura que se nos queda dentro como parte de nuestro cuerpo es esa literatura que amplía nuestra visión del mundo, y ampliar nuestra visión del mundo pues a veces cuesta cierto trabajo. El caso es que esos escritores, esas escritoras viven en un mundo concreto y, como dice la poeta estadounidense Adrienne Rich, bueno, pues todos escribimos desde las geografías de nuestra escritura. Las personas que nos dedicamos a este oficio somos seres humanos que hemos nacido en un país, que hemos nacido en una época, que tenemos un sexo determinado, una extracción social determinada, un nivel de estudios, y todo eso configura un poco lo que sería el espacio de nuestros intereses. El espacio de nuestros intereses, el espacio de nuestros dolores, el espacio de lo que queremos contar. Insisto, eso podemos hacerlo a través de personajes de ficción y de historias que aparentemente no nos atañen, pero sí nos están atañendo en realidad, o podemos hacerlo a través de la escritura autobiográfica. La peculiaridad de la palabra literaria, la peculiaridad de las bellas artes o de las bellas letras frente a otro tipo de discursos que hacen uso del lenguaje, es que en literatura no podemos separar el fondo de la forma. En la literatura, la manera de contar, el estilo, es en definitiva lo que estamos diciendo. La manera de representar un referente de la realidad está aportando un punto de vista que es el que tenemos que tratar de enseñar a desentrañar a nuestros estudiantes. O sea, hay, por ejemplo, un tipo de literatura política o de literatura que tiene la intención de transformar la realidad en las antípodas del discurso dominante. Hay un tipo de literatura política que no habla del trabajo o que no habla del dinero o que no habla de las fábricas. Hay un tipo de literatura política que es política porque busca procedimientos de comunicación, procedimientos estilísticos que de algún modo nos ayuden a pensar de otra manera y nos planteen preguntas por el cómo, no tanto por el qué. Yo, por ejemplo, ahora pienso que la literatura es un antídoto maravilloso para una forma de procesamiento de la información que forma parte del discurso dominante, que tiene que ver con la rapidez,
la visceralidad, la falta de tiempo y de espacio que se propicia en el mundo de las redes sociales. Con todas las virtudes que pueden tener las redes y que nos han demostrado en estas épocas de pandemia que han conseguido que pudiéramos tender los hilos. Pero, sin embargo, se achatan nuestro espacio de concentración. Estamos en multitarea permanente. La ansiedad se multiplica por mucho. Se generan vínculos débiles, pero no vínculos fuertes como el que a mí ahora me hace estar emocionada porque estoy en un escenario donde sé que estáis ahí, aunque os veo mal, por efecto de las luces. Entonces, creo que la literatura, enseñar a las personas que se acercan a la literatura que en un texto literario es mucho más importante a veces lo no dicho que lo dicho. La masa sumergida del iceberg, de la pequeña puntita que se ve en los textos, creo que el desarrollo de esa destreza de leer en profundidad, hacia abajo, utilizando al mismo tiempo nuestros microscopios y nuestros catalejos, como decíamos en la presentación de ayer con Javier Pintor, es una manera de desarrollar la conciencia crítica en un mundo en el que cada vez nos movemos más por inercias y nos planteamos cada vez menos por qué hacemos las cosas, sencillamente las hacemos. Es como si tuviéramos un poco la cabeza metida en el bombo de la lavadora. Yo hay veces que me siento un poco así, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de que la textura del lenguaje está expresando una visión del mundo, creo que es algo que diferencia la palabra literaria de otras palabras. Y esa forma de decir se nos mete dentro. En Pequeñas Mujeres Rojas yo recojo, y no iba a hablar de mi libro, pero en realidad hablo de mi libro sin hablar de mi libro, porque de lo que voy a hablar es de Francis Bacon. En Pequeñas Mujeres Rojas hay una entrevista que Marguerite Duras le hizo al pintor Francis Bacon. Y Francis Bacon le comentaba a Marguerite Duras que a él como artista, y creo que en la literatura pasa un poco lo mismo, a él como artista no le importaban los temas, que a él el tema le aburría, que a él lo que le importaba era el modo de decir, el modo de pintar, la forma, el color, la textura, la composición, que estaba reflejando lo que Francis Bacon llamaba su sistema nervioso personal. El sistema nervioso personal de un ser humano que se dedica al oficio de escribir o a alguna disciplina estética, su peculiar visión del mundo frente a la realidad en la que vive y contra la que se construye muchas veces, se ve en el estilo. En el estilo que al final es el que conforma lo que queremos decir. ¿Qué es lo maravilloso del proceso de comunicación literario? Y ahí vuelvo a recuperar las palabras de Eva, que yo hasta ahora os he hablado de las geografías de la escritura de quien escribe, de las peculiaridades del texto artístico, que es expresivo, que es connotativo, que suele ser ambiguo, que está marcado por las opciones formales como modos de representación que reflejan una ideología o una visión del mundo. Pero nos falta el último eslabón de la cadena. Y el último eslabón de la cadena son los lectores y las lectoras. Entonces, los lectores, las lectoras, se supone que descodifican, interpretan, se apropian del texto que están leyendo para incorporarlo a su propia vida a través de los elementos de lo que mi maestro, el crítico literario Constantino Bértolo, llama los elementos de la urdimbre lectora.
¿Qué elementos configuran la urdimbre lectora? Bueno, pues por ejemplo, la experiencia biográfica. Yo leo un libro, un libro, yo qué sé, de amor, con mis historias de amor a cuestas, con mi experiencia del amor o con mi inexperiencia del amor. Además de mi experiencia biográfica, yo leo también con todo mi bagaje cultural. Yo cuando estoy leyendo un libro, estoy estableciendo, o debería estar estableciendo, conexiones permanentemente, con películas que me lo recuerdan, con músicas, por cierto, enhorabuena, como han tocado de bien estos chicos, con músicas que me lo evocan, con otros libros, con la red de referencias y de relaciones intertextuales que están dentro de una obra en particular. Además de con mi experiencia biográfica y con esas lecturas o esa cultura, ese bagaje cultural que yo tengo, yo también leo con mi ideología. Yo no me puedo quitar mi ideología como si fuera un polvillo que se me va con un gel de ducha. Yo leo desde mi catolicismo o desde mi ateísmo. Leo desde mis pensamientos neoliberales que me hacen creer que la libertad es la libertad de comprar y vender, o desde mi socialcomunismo militante. Leo desde esos lugares. Leo desde mi etnocentrismo. Leo desde mis convicciones feministas o leo desde mi percepción de que soy un varón maltratado que pierde sus privilegios. Yo leo desde ahí, cada uno lee desde lo suyo. Entonces, tenemos lo ideológico, tenemos lo biográfico, tenemos lo cultural y tenemos el propio texto, naturalmente, que nos está dando estímulos, que nos está dando pistas, que nos está planteando una serie de isotopías temáticas y estilísticas para que yo, siendo el ser humano que soy, construya una lectura personal e intransferible, muchas veces, única. Entonces, la maravilla de la literatura es esa, que en función de la experiencia vital de cada ser humano que coge un libro entre sus manos, ese libro se puede convertir en una cosa u otra. Pero atención, y ahí también está vuestro trabajo como responsables de clubes de lectura y como responsables de bibliotecas. No todas las interpretaciones valen. Por eso estamos ahí. Porque al final el significado del texto literario es un poco, yo lo comparo a veces como una fruta con una pulpa muy, muy buena y muy blandita y muy comestible y un hueso duro. En el significado literario, cuando nosotros decimos que alguien sabe leer, una persona que sabe leer es la persona que sabe sacar ese hueso duro que tiene que ver con la intención comunicativa previa de ese escritor o de esa escritora que está aprendiendo mientras escribe, pero que te da ese texto con esa propuesta, con esa visión del mundo. Entonces, el buen lector es el que sabe sacar el hueso duro y al mismo tiempo rodearlo de esa pulpa connotativa que tiene que ver con su experiencia y con su visión del mundo. Entonces, hay una construcción permanente. Cuando leemos bien un libro, ese libro, insisto, forma parte de mí. Y forma parte de mí para bien o para mal. Y forma parte de mí de una manera distinta de la que está formando parte de Cristina. Y sin embargo hay algo común. Entonces, eso yo creo que es la maravilla del proceso de comunicación literaria. Luego, naturalmente, hay que tener mucho cuidado en cómo se combinan los mimbres de la urdimbre lectora, porque hay un determinado tipo de lector o de lectora que privilegia el hilo que tiene que ver con lo vital, con lo biográfico. Y en ese caso estaríamos en presencia de lo que se llama un lector adolescente. Yo tuve un alumno en primero de periodismo que leyó El túnel de Ernesto Sábato y llegó al despacho y me dijo: Marta, Juan Pablo Castel soy yo.
y le dije, ven, vamos a sentarnos. No creo que la cosa sea tan grave. O sea, estas personas que se identifican, que necesitan construir su personalidad, su identidad, y entonces se identifican a veces como un adolescente con todo lo que leen. Entonces, si privilegiamos esa parte biográfica, nos podemos convertir, podemos desequilibrar la coherencia, la armonía que tiene que tener el proceso de comprensión lectora. Hay otros lectores, otras lectoras que privilegian solamente el mimbre que tiene que ver con lo ideológico y se convierten en lectores sectarios. Son esa gente que te dice, uy, yo a Vargas Llosa no lo leo ni muerta. No lo leo ni muerta porque es un neoliberal de mierda, que fíjate qué cosas escribe y tal. Y puede ser un neoliberal de lo que sea, pero a lo mejor está bien leerlo. O por el contrario, esas otras personas que te dicen, uy, yo a García Márquez, a ese, que era amigo de Fidel Castro, yo ese no lo leo. Anda que no hay que leer en la vida. Entonces, hay veces que limitamos nuestra posibilidad de experimentar el placer de un texto y aprender porque tenemos un prejuicio que nos bloquea. Y yo creo que nosotros nos lo perdemos. Luego está ese otro tipo de lector o de lectora que se pone a leer un libro y dice, esto tiene una resonancia follneriana que al mismo tiempo nos remite a la película de José Luis Cuerda, donde Sazatornil decía, en este pueblo somos muy de Follner, y a su vez nos remite a los mitos clásicos que están en la base de la formación de todo el imaginario de la sentimentalidad cultural de Occidente, como se puede ver muy bien en las adaptaciones cinematográficas de los mitos griegos en la obra de Pasolini. Ese es un lector o una lectora letraherida, por no decir otra cosa. Letraherida es una palabra muy bonita. Es muy bonita. Los lletraferits, viene del catalán, está estupendo, pero vamos, que tampoco es eso, ¿no? Y luego está el lector formalista, que solamente se fija en las peculiaridades del texto, más allá de su conexión con el contexto, obviando que lo retórico es inseparable de lo cultural, obviando que las soluciones formales de un texto en particular están absolutamente conectadas con las aproximaciones cosmovisionarias de su tiempo. O sea, obviando cosas que son las que cuenta Harold Hauser en la historia social de la literatura y el arte, como que el arte egipcio es como es porque el poder de los sacerdotes era el que era. Y las formas jeroglíficas están vinculadas a la necesidad de los sacerdotes de mantener su poder como intérpretes y exegetas. Las formas literarias, que parece que vienen de a qué huelen las nubes y que surgen por generación espontánea, están relacionadas con los modelos económicos. La gentrificación de los estilos literarios que vivimos en este momento, que parece que hay muchos libros que son exactamente iguales a otros libros y que son libros enormemente legibles, porque lo que se va buscando es un alto nivel de traducibilidad, de legibilidad, que se convierte en dinero. Todo, quiero decir, todo está conectado y yo no soy budista, yo soy más bien marxista, pero hay algo, lo formal, las resoluciones formales no se pueden separar de los discursos que nos rodean. La nueva narrativa española está vinculada a la transición y está vinculada a una transición que decidió en muchos casos perder la memoria histórica porque quería vivir y subirse al carro de la posmodernidad cosmopolita y feliz. Eso cristaliza en una manera de contar, en una manera de decir. No son soluciones gratuitas. Entonces, todo eso está conectado y cuando leemos literatura leemos todas esas cosas al mismo tiempo. Pero como os decía, el lector formalista es ese que obviando esa conexión de la palabra literaria con el mundo, te dice,
En el párrafo tercero hay una epanadiplosis y luego hay un rosario de frases anafóricas que se resuelven en un epifonema final y nos llevan al calambur de la página siguiente. Eso, bueno, pues es una manera de leer, eso es viviseccionar un texto como si fuera una rana, pero no sé si nos enseña tampoco mucho del texto. Entonces, una lectura integral, una interpretación completa, es la que es capaz de combinar de manera armónica y equilibrada todos los mimbres de la urdimbre lectora. Todos los mimbres de la urdimbre lectora, de modo que consigamos que esa lectura acabe siendo parte de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Y no porque nuestra alma haya entrado en comunión directa con la alma con el alma, perdón, no la alma, el alma, de un escritor o de una escritora que es el elegido de los dioses, sino porque hay un escritor o una escritora que está haciendo bien su trabajo, que está investigando, que está jugando con la materia prima del lenguaje, que se está arriesgando, que proyecta todo eso en un texto del que yo soy capaz de disfrutar. De disfrutar doliéndome, o de disfrutar riéndome, o de disfrutar como sea, pero de disfrutar y llevármelo a mi propia vida. Entonces, yo así escribo. Y yo así leo, y yo así intento, no sé si enseñar, pero sí compartir mi manera de leer con los demás. Cuando voy a talleres, cuando hago clubes, cuando estoy en una biblioteca. Y esto era lo que yo creo que honesta y humildemente os podía contar a vosotros y a vosotras, que me consta que hacéis vuestro trabajo maravillosamente bien y en las condiciones más extremas y deplorables que se puedan imaginar. O sea que acabo como empecé. Muchísimas gracias. No sé. Sí. ¿Me pasé? No, bien. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Cristina. Creo que, hubo un momento en que estuvo aquí connosco Pedro Feijóo, o escritor, que en un momento regalounos un texto, as compañeiras seguro que tamén se lles foi aí a mente, que decía: los libros son para valientes, un testiño que nos preparou para o Día do Libro, e recordaba eso, efectivamente, para escritores valientes, para lectores valientes. En todo caso, creo que esta intervención túa responde perfectamente ao que queríamos desde aquel día que te escoitei en Segovia, aquela visión sobre a lectura e sobre os lectores e sobre a literatura era o que queríamos compartir e que tuvésemos a oportunidade todos de escoitarte. Creo que levamos moitos deberes para casa no sentido de que moitos compañeros e compañeiras pois están aí, pero todos nos estamos formando, todos vamos avanzando, non solamente como lectores, donde cada quen que se vexa onde está. Eu podo estar nalgún que me fai moita gracia, e en todo caso ese equilibrio, non, entre os distintos vimios da urdimbre creo que é unha boa lección. Agradecemosche moito estes deberes que levamos todos para casa para seguir avanzando como mellores moderadores, mediadores na lectura cos nosos mozos e mozas. Moitas gracias, Marta. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra invitación. A Cristina le ha sentado muy bien la jubilación. Yo me acuerdo de que en Segovia no estabas tan guapa. Bueno, gracias. Estaba máis nova. Hombre, hay que decirlo, ¿no? O sea, si una mejora, pues mejora y ya está. Bueno, un placer. Gracias. ¿Salimos ya, Cristina?